Tiempo presente en lengua náhuatl. ¿Qué elementos requerimos para el tiempo presente? Utilizaremos este elemento llamado prefijo de persona o prefijo de sujeto más un verbo. Analicemos los siguientes ejemplos de la siguiente imagen. Usemos el verbo llorar, choca. Ni choca, yo lloro. Ti choca, tú lloras. Choca, él llora o ella llora. Ti choca, nosotros lloramos. An choca, ustedes lloran. Choca, ellos lloran o ellas lloran. Y si vemos la imagen, también tenemos el verbo temo y el verbo nemi, vivir y bajar. Y como pueden ver, la estructura es la misma. Y estos son nuestros prefijos de persona o prefijos de sujeto. Este elemento nos va a servir para saber quién realiza la acción del verbo. Recordar que la tercera persona del singular y la tercera del plural carecen de este elemento. También recordar que para las formas plurales vamos a agregar una H al final, ¿vale? De esta manera vamos a diferenciar entre la segunda del singular y la primera del plural, y la tercera del singular y la tercera del plural. Bueno, espero te sea de utilidad. Onkati Momati. Ahí nos vemos. No olvides seguirme y aprender lengua náhuatl conmigo.